Muy bien. Hello. Pues ya estamos aquí de nuevo en Sexprésate. Quiero decirles que ahora me atreví a hacer algo diferente que tiene que ver con... Tenemos una grabación en vivo en Instagram y ya veo por algunas personas que se están conectando, que es un gusto también saludarles. Y estamos también haciendo la grabación que saldrá en Facebook a las 6 de la tarde en Sexprésate. La intención de hacer esta doble grabación es porque me faltaba mi otra red social, que es el Instagram, y que no había podido conjuntarla en toda la cuestión de los videos. También un gusto saludarte, Miguel. Y que pues no tengo una hora específica para el grabado. Lo que les puedo decir a quienes gusten es que les aparecerá la notificación, que pueden tener las notificaciones acerca de lo que publico, y entonces en Instagram ana.elisa.rosas me pueden encontrar y entonces podrán ir viendo los videos que normalmente subo en Sexprésate, y que ahorita vamos en nuestro 5º video al respecto. Hemos hablado, por si te interesa alguno de los anteriores, los puedes buscar en mi biografía. Ahorita están en las de Facebook principalmente. Hemos hablado acerca de infidelidad, de monogamia, de celos, infidelidad y celos, y la última hablamos de celos. El día de hoy y ahorita la intención es, por ahí un gusto saludarles, la intención es que podamos hablar sobre el tema de autoconcepto y autoestima, que esto creo que normalmente es un tema también bastante solicitado para saber, pues que como me parece que a veces lo queremos utilizar como un ranking en nuestras relaciones, como para saber si estamos tal vez con baja autoestima, y a veces, muchas veces, como si estamos dando de más porque tenemos una baja autoestima, o estamos aguantando de más por tener una baja autoestima. Y entonces hoy voy a hablar específicamente de autoconcepto y autoestima, y ustedes van a ver la consecución de estas otras dudas, porque me parece que esas no se resuelven solo con autoestima. Comúnmente las personas dicen, ¿no?, el tema de, pues es que tal vez tienes baja autoestima, o porque tienes malas, digamos, como relaciones en las que hay temas a veces de no recibir suficiente, o de un tanto el que nos tratan mal en las relaciones. Entonces empezamos a decir, pues como que estás bajo de autoestima, etcétera, etcétera. Y que lo iremos entrelazando para que se vayan conectando con las que siguen, y vayamos también viendo los otros, las diferencias un poco. Ahorita hablaremos esta pequeña parte, pero es, digamos, la rebanada de un pastel más completo. Y aprovecho, ahora que veo que por ahí ya se van uniendo y que también van saludando, para decirles que mi intención es publicar en Instagram, déjenme encontrar la función también en Facebook, para que ustedes puedan poner preguntas, qué preguntas de sexualidad tienes, y de esta manera cada jueves en las, ya sea en las transmisiones en vivo en Instagram, que esas, te digo, serán de maneras aleatorias, te puede llegar la notificación y si deseas te puedes conectar, o en Facebook los jueves a las 6 p.m. en Sexprésate. Siempre haré como respuesta a las preguntas que ustedes establezcan en estas dinámicas que se hacen en las historias, en las de preguntas acerca de sexualidad, a veces tal vez con un tema. Ahorita voy a abrir el tema específico y ahí en algún punto podrás comentar lo que tú desees. Parte de las dinámicas entonces que podamos tener. Y ahora sí, después de todos estos comerciales, hablemos entonces de autoconcepto y autoestima. Y lo primero que te quiero decir, que si andas por ahí y quieres comentar, también lo agradezco porque esto se hace más fluido, es que hablando específicamente de primero autoconcepto, me parece que son dos temas que se relacionan entre sí y que vale la pena irlos ubicando. Autoconcepto tiene que ver tal cual el concepto que tengo de mí misma o de mí mismo, y que este concepto muchas veces se fundó a través de la opinión y lo que nos enseñaron otras personas acerca de nosotros. Y todos tenemos un autoconcepto propio, es decir, tú ya tienes algunas etiquetas que te vas diciendo al respecto de quién eres, ¿no?, o cómo eres. Y entonces tenemos estas ideas al respecto de que pues me considero inteligente, o al contrario, como que no me considero inteligente, me considero buena onda, simpático, simpática. A veces inclusive los temas al respecto de la belleza, si estoy guapo, si estoy bonita, de otras cosas. Y podemos tener estas etiquetas, por así decirlo, un tanto positivas y un tanto negativas. Ahí es donde se va a relacionar el tema de la autoestima, que tiene que ver con el valor que nos damos ya en conjunto a nosotras mismas y a nosotros mismos.
Digamos que si tuviéramos más peso en el tema de las etiquetas negativas, comúnmente nuestra autoestima estaría un poco devaluada. El tema de sentir que no valemos tanto, y eso se va a relacionar en la parte que te comentaba al inicio, ¿no? El hecho de que si yo siento que tengo algunas carencias, que no soy una persona con tanto valor, pues muchas veces puedo permitir ciertas cosas, como en esta sensación de no tener tanto valor, o incluso intentar dar mucho a raíz de curar aquellas áreas que yo siento que necesito que la otra persona no mire, o que le dé un valor más fuerte a lo que yo considero que no tengo, ¿no? Sí se relaciona, y más adelante también vamos a hablar cuándo no se relaciona. En este sentido, esta primera parte es primero poder revisar estas etiquetas, ¿no? Las etiquetas que tenemos comúnmente vinieron de afuera, comúnmente nos fueron reforzadas. Por poner solamente en balanza una de ellas, el tema de la inteligencia, lo que hace es que en algunos puntos se han hecho estudios, por ejemplo, con niños desde el kinder y los primeros años de primaria, en el que les dicen a los maestros y a las maestras, como un grupito, seleccionados al azar, les dicen, estos niños son inteligentes o estos niños no son inteligentes. Y entonces lo que revela el estudio es bastante, dice un maestro de la maestría en Gestalt, es revelador, porque lo que hace es que al final estos niños que se fueron seleccionados aleatoriamente, no con estas características de una medición, de un CI o algo por el estilo, o porque tuvieran esta historia de buena comprensión en sus materias, nada de eso, simplemente fueron elegidos. Y al final lo que se ve es que estos niños tienen mucha mejor respuesta académica que a los que incluso se les dijo a los maestros desde el inicio, estos niños no son tan buenos, este es muy latoso, este es muy platicador, chécalo porque tiene alguna dificultad. Y entonces lo que sucedía con el tiempo es que estos niños también empezaban a mostrar ciertas características como las que se habían dicho. Y esto hace esta parte de podernos dar cuenta que las etiquetas vienen mucho de la afuera, que nos fueron dadas y que muchas veces fueron retroalimentadas. ¿Qué quiere decir? Tal vez, si bien nos fue, tuvimos características más positivas. Si no nos fue tan bien en la valoración que tuvimos, muchas veces como de, ay, como que ella es muy distraída, no la hace, mira, es bien lenta, ella es bien chillona, o cosas por el estilo, ¿no? En temas de los niños, así como este es bien enojón, este es bien tontito, este no sé qué. En este sentido, esas etiquetas las empezamos primero a absorber y después a manifestar. Y por eso la idea al principio de que el autoconcepto ya no es ubicado de afuera, ya no es lo que me dijeron, muchas veces nosotros ya lo tenemos, y está interesante de pronto poder revisar cualquier característica que tú creas que te sobresale o que te personaliza mucho, ¿no? Decir, yo soy así, de dónde vino y cómo vino, ¿no? Y cómo es que lo fuimos teniendo. Y déjame decirte, muchas veces también sí puede haber características que se presentaron y que se mantienen y que tienen una base, digamos, tanto realista objetiva. ¿Qué quiere decir? Que también manifestamos nosotros algunas de estas características. Las mamás, muy comúnmente, digo las mamás porque son las que comúnmente están más al cercano de los bebés, pero esto también lo pueden ver los padres al respecto, pueden ver las diferencias que hay entre los diferentes hijos e hijas, ¿no? Como algunas eran tranquilísimas o tranquilísimos y dormían seguidito la noche, lloraban poco y niños sonrientes. Había niños que desde el inicio eran irritables y lloraban mucho y les costaba trabajo y lloraban cuando tenían hambre y aparte cuando tenían sueño y con un llanto súper fuerte. Es decir, sí tenemos características propias, tampoco todo fue invento de la afuera. Sin embargo, justo esta característica, ¿cuál fue la etiqueta que se nombró y cómo se reaccionó ante ella? Habrá quien se dé cuenta que su hija o su hijo tiene dificultades para dormir y dentro de esto diga, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y va ayudando, y va haciendo, y bla, bla, va buscando maneras. Y cuando se ven en la adultez, pues incluso puede seguir manifestando y tu mamá o tu papá te podrán decir, uy, tú eras así desde que eras chiquito, ¿no? Estas características, la cuestión es que después traen un peso valoral, algo que inició de alguna manera como una característica, a que en la adultez o durante el transcurso sean, uy, es que eras chillona y eras bien chillón todo el tiempo, ¿no? Y así como una sensación de, realmente como de dificultad, y que después esta sensación se queda en nosotras y en nosotros como una sensación de algo no positivo. Siempre he sido muy chillón o muy chillona.
Y entonces esa característica, que era una característica X, ya forma parte de la autoestima cuando hablamos en términos de valor, ya cuando tiene entonces un peso de positivo o negativo. Habría quien podría decir a esa característica de yo me costaba trabajo dormir, es yo siempre he sido muy nocturno, y desde chico o chica dicen que dormía muy poco en las noches y que me costaba trabajo y bla, bla, y entonces ya no tendría un peso negativo. Eso es justamente a lo que me refiero. Sí hay características que vienen de la afuera que nos conforman, pero ya después se van conformando con la respuesta de la afuera en un autoconcepto, en una idea al respecto de quién soy o cómo soy. Y no hay manera, en un primer momento dirían, bueno, pero ¿qué onda, no? O sea, como que entonces está mal que las etiquetas, y ya sabes, comúnmente en las dinámicas que hacemos los psicólogos, las y los, lo que ocurre es que al final pareciera que el tema de las etiquetas son negativas. La neta es que no hay manera de no poner etiqueta. Siempre tenemos etiqueta, siempre decimos, ay, yo soy de una manera, yo soy de otra forma, ¿no? La cuestión aquí es poderlas revisar y ubicar, y muchas veces incluso las podemos cuestionar, inclusive si pesan, a veces podremos darles otros significados o incluso quitárnoslas cuando nos damos cuenta que no era nuestra. ¿Qué quiere decir que no era nuestra? A veces era más el tema de afuera, tal vez una mamá, un papá que tenía poca paciencia y dificultad para trabajar con las emociones, que nos puso esas características de acuerdo a su propia, que nos puso esa etiqueta de acuerdo a su propia idea de lo que tendría que ser. Y no necesariamente es una etiqueta que realmente nos calza o que realmente nos queda. Y eso es lo interesante, digamos, de empezar a revisar con el tema de autoconcepto, que después se conforma en nuestra autoestima. Hay quienes de verdad tienen o tenemos como más dificultad. Podemos decir, pues todos tenemos características positivas y negativas, todas y todos, ¿no? Cosas que a la gente le gusta, cosas que a la gente le irrita, cosas que a nosotros mismos no nos gusta, cosas que nosotros mismos queremos cambiar. La cuestión acá tendrá que ver con esa apreciación, y eso es saltando ahora el tema de autoestima, ya no solo autoconcepto. Esta apreciación o valor que nos damos tendría que ser, digamos, una autoestima tiene que ver con la posibilidad de que sea algo realista, algo que nos sirva en esta valoración para darnos cuenta qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que todavía tenemos, digamos, que afinar un poco más, y cuáles son aquellas otras características que también son positivas. En temas de autoestima, comúnmente lo que revisamos pues es qué tan balanceado tenemos estas ideas al respecto de nosotros. Y yo lo que he visto y lo que me da la impresión es que comúnmente es más en procesos normalmente terapéuticos que los podemos arrancar un poco más, que nos vamos dando cuenta en estas actividades que si te las dejaron en la prepa o que si las hiciste en algún taller, comúnmente las vamos revisando más a fondo en procesos terapéuticos, en los que nos damos cuenta que de verdad nos pesan más a veces de lo que queremos, o que en ese momento nos damos cuenta que tenemos muchas características negativas, nos cuestan las positivas, pero no le rascamos tanto como para darnos cuenta que algunas realmente duelen, ¿no? Realmente han estado ahí y realmente desde hace mucho tiempo las tenemos cargando. La invitación en todo esto justamente es empezar un tanto a rascarle. No es un tema, y eso también me parece que está muy sesgado a veces, no es un tema solo de mujeres, porque es común que sean las mujeres por este tema de machismo, de patriarcado, etcétera, que tenemos, que es la opresión sobre la mujer, pero realmente esto es algo que va tanto para hombres como para mujeres, porque los hombres, aún y a pesar en esta sociedad que tienen, le pongo entre comillas, mayor poder, que tienen la parte de quien oprime, por así decirlo, realmente esto no es algo que se ve como, ay, entonces ellos tienen un gran valor y se sienten muy bien consigo mismos. Muchas veces, muchos de los actos de opresión, de violencia y de todas estas cosas que vemos ya en un machismo muy marcado contra la mujer, realmente también son hombres que tienen varias heridas y que la violencia solo es una manifestación de lo que recibieron. De tal manera que no es un tema solamente de mujeres, es realmente un tema tanto de hombres como de mujeres al respecto de cuál es el valor que tenemos y que nos sentimos. Y entonces, después de todo esto, y agradezco a quienes se han quedado conmigo durante la transmisión,
y quienes las estarán viendo posteriormente, que es el interés de que queden grabados, es que seguiremos hablando una vez de que, digamos, hemos revisado cuáles son nuestras etiquetas y qué valor y qué peso tenemos al respecto de estas, justamente cómo juegan un papel tanto para nuestras relaciones con los demás y también con nosotras y con nosotros mismos. Y posiblemente en una tercera emisión hablemos también un poquito de qué hacer y cómo irla sanando. La intención es que vayan un poco entrelazándose estas cápsulas y que pues estés con nosotros cada jueves, que si te gustó el tema lo comentes, también puedes hacer preguntas y las iré contestando y entonces estemos para la siguiente emisión también transmitiendo. Con esto me despido, muchas gracias a quienes estuvieron y a quienes se quedaron, a quienes empezaron ahí a unirse y nos estamos viendo entonces el próximo jueves en Sexprésate a las 6 aparece en Facebook y en Instagram, pues ahí si me das de alta podrás ver cuando empiezan las transmisiones de estas cápsulas para que puedas en vivo y en directo contestar, ¿vale? Nos vemos, bye bye. Siempre me cuesta trabajo terminarlo en Instagram.